Adelante. Recuerde que en esta categoría tenemos solo 5 minutos. ¿Listo? Perfecto, doctor. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana María Aristizábal, soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad ICESI y vengo a mostrarles mi reporte de miocardiopatía restrictiva y ventrículo izquierdo no compacto, una asociación poco frecuente en pediatría. A forma de introducción, pues hablar de las miocardiopatías en la población pediátrica, como ustedes bien saben, corresponden a una condición poco frecuente, pero con afectación grave y potencialmente mortal. Representan la principal causa de requerimiento de trasplante cardíaco en menores de 1 año y se caracterizan pues, por una afectación estructural del músculo cardíaco en ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular o cardiopatía congénita. Como tal, pues representa y posee un espectro clínico heterogéneo con una presentación clínica muy amplia y la incidencia anual se estima es de 1.1 a 1.5 por cada 100.000 menores de 18 años. En cuanto a la clasificación taxonómica, se clasifican 5 fenotipos clínicos, la más común la miocardiopatía dilatada e hipertrófica, seguidas de la restrictiva, el ventrículo izquierdo no compacto y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Se sabe pues en la práctica clínica que se pueden en ocasiones observar sobreposiciones entre varios fenotipos clínicos o coexistencia de uno o más tipos de miocardiopatías en un mismo paciente. En cuanto a la etiología, pues existen múltiples etiologías, una de ellas infecciosas, donde juegan un papel importante los virus, como el enterovirus, el adenovirus, el parvovirus B19 y el Epstein-Barr virus. Asimismo, pues mutaciones en las proteínas sarcoméricas, errores innatos del metabolismo, trastornos neuromusculares y síndromes polimalformativos. Sin embargo, vale la pena recalcar que hasta en 2/3 de los pacientes, a pesar de los estudios, no se logra identificar la causa responsable. Sin embargo, sí es importante tratar de estudiar esta causa, ya que muchas veces esto nos va a hablar acerca del curso y del pronóstico de la enfermedad. En general, se sabe que después del diagnóstico, hasta el 40% de los pacientes pueden fallecer o requerir un trasplante cardíaco en los siguientes 2 años. Entonces, en cuanto a nuestra paciente, esta era una paciente de sexo femenino de 6 años de edad, sin antecedentes relevantes, quien a los 6 años, cuando consulta nuestra institución, ya llevaba un cuadro de 2 años de evolución de hiporexia con aumento subjetivo del perímetro abdominal y emesis recurrente. La madre refiere pues que había consultado en múltiples ocasiones, pero desde los últimos 2 meses aproximadamente inicia con dolor torácico y una disminución progresiva de la clase funcional. Realizan un ecocardiograma extrainstitucional donde sospechan una miocardiopatía restrictiva y remiten a nuestra institución. La paciente ingresa pues en aceptables condiciones generales, hemodinámicamente estable, pero al examen físico se evidencia pues una hepatomegalia con palpación del hígado 6 centímetros por debajo del reborde costal. Realizamos un nuevo ecocardiograma institucional en donde se reporta una dilatación significativa de las venas suprahepáticas y la vena cava inferior, así como una severa dilatación vía auricular con disfunción diastólica con patrón restrictivo y signos indirectos de hipertensión pulmonar. Se solicitaron entonces estudios adicionales para tratar de esclarecer esta etiología de la miocardiopatía restrictiva, dentro de los cuales se realiza una resonancia magnética de corazón y grandes arterias, en donde se evidencia un ventrículo izquierdo no compacto con una relación ventrículo no compacto de 4:1, con una hipertrabeculación significativa de la cavidad ventricular y disfunción diastólica. Además, se realiza un Holter EKG de 24 horas, donde hay cambios auriculares con un patrón de bloqueo de rama derecha y un trastorno en la repolarización, y se lleva a la paciente a un cateterismo cardíaco en donde se descarta la hipertensión pulmonar y pues se describen también los hallazgos de la miocardiopatía restrictiva. Debido pues a todo lo anterior, se comenta en junta y se considera pues que es una paciente en donde efectivamente hay una coexistencia de 2 tipos de miocardiopatía, un ventrículo izquierdo no compacto y una miocardiopatía restrictiva, y se inicia manejo pues antifalla con furosemida, espironolactona, carvedilol y enalapril. La paciente inicialmente tiene una adecuada mejoría. Se comenta entonces y se inicia todo el proceso para iniciar un protocolo para llevar a lista de trasplante cardíaco, pero lamentablemente a los 3 meses la paciente presenta un deterioro clínico súbito con requerimiento de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos cardiovascular por una falla cardíaca pues refractaria. Adicionalmente se diagnostica un taponamiento cardíaco con requerimiento de ventana pericárdica, manejo en ECMO, y la paciente pues presenta una hemorragia cerebral masiva con el consecuente pues fallecimiento. Paralelo a toda esta evolución, la paciente es valorada por genética clínica debido a sospecha de etiología genética por el inicio temprano de la miocardiopatía,
y solicitan un exoma único. La paciente ya tiene el resultado en el que se reportan 3 variantes, uno en el gen AGK, que es heterocigota, y uno en el gen PKP2, de significado clínico incierto, que se consideran no están relacionados con el cuadro de la paciente, pero uno en el gen FNLC, que es probablemente patogénica. En realidad, esta variante como tal no ha sido publicada previamente, pero sí variantes en este gen se han relacionado con miocardiopatías dilatadas y hipertróficas. Digamos que los predictores bioinformáticos sugieren patogenicidad de esta variante y por eso se está intentando descifrar por medio de estudios de segregación familiar. Ya contamos con los estudios de los padres y el padre sí efectivamente tiene una mutación, ya está siendo valorado por cardiología de adultos y vamos a estudiar a los abuelos paternos. Todo esto pues nos lleva a pensar acerca de la importancia de la evaluación y la disponibilidad de estos estudios, la valoración de esta paciente pues, o de estos tipos de diagnósticos en centros de alta complejidad y pues lo que nos puede ayudar estos diagnósticos con el asesoramiento genético, por ejemplo, de este padre que aún se encuentra en edad reproductiva. Para finalizar, entonces, tener en cuenta pues, que las miocardiopatías en la edad pediátrica representan una enfermedad pues, poco frecuente, pero con gran morbimortalidad. Obviamente, la clasificación taxonómica habla de que la miocardiopatía restrictiva... Sí, perfecto, ya. Gracias. El estudio genético, la importancia y el pronóstico que tenía esta paciente por la coexistencia de estas 2 miocardiopatías que la llevó pues, a tener un desenlace fatal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Vamos, por favor, con José Danilo Jojoa. Recuerden que la sesión de preguntas aproximadamente a la del mediodía. José Danilo. Les recuerdo los 5 minutos y le hacemos un recordatorio cuando falta un minuto en caso de que veamos que esté quedando corto de tiempo. José Danilo puede poner la imagen, no lo estamos viendo. Podemos ver la diapositiva, no lo veo a usted. ¿Aló? José Danilo, se le está entrecortando, creo que su internet está con dificultades. ¿Usted puede poner la cámara? No. José Danilo. Si Liliana está por allí, Liliana Andrea Soler, vamos a intentar con Lilian y le damos la oportunidad de José Buenos días. De mejorar por otro lado. Lilian está por ahí con la presentación. Sí, ya voy a compartir pantalla. Tranquilo, José Danilo, que aquí damos el espacio posteriormente que mejore. Lilian, adelante. Ya un segundo, estoy compartiendo pantalla. Buenos días. Buenos días, Lilian, bienvenida. Lilian también tiene dificultades. ¿O ya está? Me quedo compartiendo pantalla. Ah. ¿Ya? ¿Pueden verla? No, no lo puedo ver todavía. Quedó la imagen paralizada. Ahora sí está montando. ¿Ahora sí? Ok, ya lo pongo en pantalla completa y empezamos. Adelante. ¿Listo? ¿Pantalla completa? Adelante, 5 minutos, empieza. Ok, buenos días, me presento, mi nombre es Liliana Andrea Soler Bonilla, soy médica interna del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia y estudiante de la Universidad del Quindío. El día de hoy voy a presentarles el reporte de casos sobre raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X o XLH. El XLH, cuando hablamos de raquitismo, hacemos referencia a un trastorno en la mineralización del hueso y del cartílago de crecimiento. El XLH es la segunda causa en frecuencia de raquitismo y la primera de origen hereditario.
Es un trastorno dominante ligado al cromosoma X que se debe a mutaciones en el gen FEX que van a llevar a un aumento en la actividad del factor de crecimiento de fibroblastos 23 y con ello a una disminución en la absorción intestinal de fósforo y un aumento en la excreción urinaria del mismo, generando un estado de hipofosfatemia crónica que va a llevar a nuestros pacientes a presentar una salud esquelética, muscular y dental deficiente con deterioro en su función física. Una incidencia de 3.9 por 100.000 nacidos vivos y una prevalencia de 1.7 por 100.000 niños. En Colombia, el Civigila nos reporta 53 casos desde el 2016 hasta el primer periodo epidemiológico de este año. Tenemos a nuestra paciente de 6 años de edad, de sexo femenino, procedente de Armenia, Quindío, con antecedentes familiares negativos, que nace a término producto de un segundo embarazo con macrosomía fetal. A los 6 meses de vida presentó displasia de cadera bilateral con posterior retraso severo en los hitos del desarrollo, hipotonía, no gateo, no sedestación y marcha hasta los 3 años. Presentó además infecciones urinarias a repetición entre los 18 meses y los 3 años, con deformidades óseas marcadas, alteración para la marcha y dolor osteoarticular. Por todo lo anterior, la paciente se encontraba en seguimiento multidisciplinario extrainstitucional con ortopedia, neurología, genética, nefrología y llega a nuestra consulta de endocrinología en junio del 2020. Tenemos al examen físico a una paciente con una talla baja para la edad, entre -2 y -3 desviaciones estándar, con dolicocefalia, leve pectus carinatum, con gen úvaro bilateral y con ensanchamiento en las muñecas, codos y rodillas. Su perfil metabólico evidenciaba niveles de fósforo sérico bajos para la edad, fosfatasa alcalina aumentada, el resto dentro de parámetros de normalidad. Las imágenes diagnósticas evidenciaban deformidades en las metáfisis de cúbito y radio, ensanchamiento en las metáfisis distales de fémur, proximales de tibia, el gen úvaro bilateral y osteopenia difusa. Ante la inminente sospecha de raquitismo, se solicitó un panel multigénico que confirmó la mutación en el gen FEX, confirmándonos el diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Por lo que desde el 2019 se inicia manejo convencional con sales de fosfato y derivados activos de la vitamina D como el calcitriol. Sin embargo, pese al manejo convencional, la paciente no logró cumplir las metas propuestas tanto clínicas como paraclínicas, por lo que en el último control se planteó el inicio del burosumab, un anticuerpo monoclonal completamente humano contra el factor de crecimiento de fibroblastos 23 que ha demostrado mejorías significativas en cuanto a crecimiento, gravedad y bioquímica de los niños con raquitismo versus los que utilizan manejo convencional. Importante resaltar de nuestro caso clínico cómo se llega al diagnóstico de estos pacientes, asociando criterios clínicos, bioquímicos, radiológicos y lo más importante, la confirmación con el análisis genético que evidencia la mutación en el gen FEX. Diagnóstico que se debe hacer de forma temprana y oportuna para lograr de esa manera iniciar tratamiento y cumplir con sus objetivos, que son disminución de las alteraciones esqueléticas, mejorar la velocidad de crecimiento y la estatura final de estos niños, disminuir la necesidad de procedimientos quirúrgicos y lograr una salud dental y una alimentación saludable. Ya para concluir, recordar que el XLH es una pérdida hereditaria de fosfatos que lleva múltiples complicaciones como las que presentó nuestra paciente, talla baja, dolor óseo, defectos en la mineralización dental, afectando su calidad de vida, lo que se convierte para nosotros en un reto diagnóstico y terapéutico lograr realizar estos procesos de forma temprana y recordar que aquellos niños que no cumplan metas, cumplan los objetivos propuestos con el tratamiento convencional, tienen posibilidad de nuevas terapias y que estos pacientes y sus familias requieren un seguimiento multidisciplinario y una atención integral. Muchísimas gracias y recordarles que el 23 de junio conmemoramos el Día de la Concientización del Raquitismo Hipofosfatémico ligado al X. Lilia, muchas gracias, muy bien, excelente. No sé si José Danilo está ya listo o... Sí, ya perfecto. Perfecto. Momento ven mi pantalla. Está montando, está como cargando. Ahí sí la vemos. ¿Aló? Listo, perfecto. Entonces voy a iniciar. Buenos días, mi nombre es José Danilo Ríos. Estoy en compañía de los doctores Kerry Chávez, Gabriel del Castillo, Julio Muñoz y Andrés Fojoa. Nosotros somos parte del Hospital
Hospital Infantil Los Ángeles de la ciudad de Pasto y yo soy residente de pediatría de la Universidad Libre de Cali. A continuación les voy a traer el reporte de caso clínico titulado Aproximación del pulmón esofágico con colocación de dióxido de carbono. Perdimos la imagen, José Danilo. De manera de introducción, las malformaciones esofagopulmonares son raras. En esta edad se presenta una José Danilo, perdón que lo interrumpa. Respiratorio y el tracto digestivo. José Danilo, como estamos escuchándolo mal, de pronto apague la cámara, apaguemos la cámara con usted para ver si mejora un poco la señal y siga exponiendo. Hagamos la sección allí para mejorar. Perfecto. Siga a ver cómo nos va. Entonces, como decíamos, las malformaciones esofagopulmonares son entidades raras. En estas se van a presentar una comunicación anormal entre el sistema respiratorio y el tracto digestivo. El paciente puede cursar con cuadros respiratorios recurrentes o estar asintomático incluso hasta la edad adulta, dependiendo del tipo de comunicación entre estos sistemas. Nuestro objetivo fue describir el caso clínico de un paciente neonato con malformación esofagopulmonar de tipo 2 en una característica. Entonces vamos a empezar a describirlo. Se trató de un recién nacido de 34 semanas y en el primer día de nacido presentó síndrome de interrespiratorio. Al segundo día, por la persistencia de dicho síndrome interrespiratorio, se decidió tomar una radiografía de tórax, evidenciándose un aumento de la radiopacidad alveolar derecha, como pueden ver en la imagen. Al día 10º, a pesar de que el paciente estaba clínicamente estable y cumplió su tratamiento, ya que inicialmente se había diagnosticado neumonía congénita, se tomó una nueva radiografía de tórax y se evidenció que había persistencia de los hallazgos patológicos en el pulmón derecho. A causa de eso, al día 11 se decide tomar una tomografía de tórax, evidenciándose una imagen compatible con la emergencia del bronquio derecho desde la porción distal del esófago, como se puede ver en la imagen. Al día 12 se toma un esofagograma con medio hidrosoluble, evidenciándose una comunicación del esófago con un bronquio que se dirige hacia el pulmón derecho. Y al día 15 se toma una broncoscopia, identificándose la permeabilidad del bronquio izquierdo, pero no se identifica el origen del bronquio derecho. Al día 18 se toma un angiotac visualizándose las arterias pulmonares derecha e izquierda, sin embargo a la izquierda estaba hipoplásica y de igual manera llegaba al pulmón hipoplásico. También se realizó la reconstrucción tridimensional del árbol arterial pulmonar, evidenciándose que las arterias pulmonares del lado derecho se encontraban hipoplásicas. Con todos estos aspectos clínicos y paraclínicos se diagnostica malformación esofagopulmonar de tipo 2 en una clasificación de Trican, y al día 37, cuando ya tenía un peso adecuado, se lleva a cirugía. En la cirugía se realiza neumonectomía derecha y colocación de prótesis testicular y pelotas de ping-pong a modo de expandores pulmonares en el campo torácico derecho. Podemos ver en esta imagen cómo a partir del esófago emerge un bronquio rudimentario y se dirige hacia el pulmón que está hipoplásico. Acá observamos más imágenes del procedimiento quirúrgico y finalmente se obtiene en la neumonectomía un pulmón derecho hipoplásico muy consolidado. Finalmente, después de la neumonectomía, se instauran los expandores pulmonares. Acá podemos observar la prótesis testicular y aquí la pelota de ping-pong. Y en el control radiográfico después de la cirugía, se observa que están bien posicionados y evitan que se desplace el mediastino hacia el lado donde se realizó la neumonectomía. Alrededor del mundo se ha hecho discusión y reportado otros casos de presencia de malformaciones esofagopulmonares. Por ejemplo, en Arabia Saudita, Ali Al-Hadi y colaboradores reportaron un paciente de un mes de edad con malformación anorrectal y en búsqueda intencionada de otras malformaciones identificaron pulmón esofágico derecho. Acá está la imagen de dicho autor y esta es la imagen propia. Como podemos ver, hay muchas similitudes. También en Irán, Saed El-Mahilia y colaboradores reportaron un paciente de 7 meses de edad con cuadros respiratorios recurrentes y dentro de los exámenes que se hicieron de extensión se realizó una broncoscopia donde observaron un muñón bronquial del lado derecho de la carina y después de los estudios diagnosticaron malformación esofagopulmonar. Esta es la imagen de dichos autores y esta es la imagen propia. Como podemos ver, hay muchas similitudes. El CERICAN, con una experiencia de 30 años, con 6 casos propios y revisión de la literatura de 51 casos más, propuso la clasificación de malformaciones broncopulmonares del intestino anterior.
y Gang Yang y colaboradores en China, con el estudio de una revisión sistemática del año 92 al 2018, avaló y clasificó la clasificación hecha por el CIRICAN. Esta es la clasificación y finalmente el paciente fue clasificado como una malformación esofagopulmonar de tipo 2, el paciente que reportamos. Finalmente en Estados Unidos, Lidia Choi y colaboradores realizaron una serie de casos con pacientes en los cuales se les colocó expansores de tejido, previniendo así el síntoma de pneumonía. Esta fue la imagen de ellos, esta es la imagen propia. Como podemos ver, se evita que el mediastino se desplace hacia el lugar donde se hace la neumonía. Y finalmente, Gang Yang y colaboradores describieron los hallazgos intraoperatorios después de la resección del pulmón, revelando un pulmón derecho hipoplásico muy consolidado, situación muy parecida a la de nosotros. Como conclusión, en pacientes con cuadros respiratorios persistentes es importante tener conocimiento de la existencia de malformaciones esofagopulmonares y así plantearlas en los diagnósticos diferenciales. Y al conocer la complicación de la postneumonectomía, nos anticipamos y no permitiendo el tratamiento del mediastino, evitando esa complicación. Esos pacientes entre pediatría, neonatología, cardiología, radiología, cirugía y anestesia, que son los mismos con nuestro paciente y así tomamos los decisiones. Muchas gracias. Gracias, José Danilo. Lástima ahí que tuvimos que apagar la cámara para poderle entender un poco. Mónica Lisset, por favor. Adelante, para compartir su pantalla y poner su video, por favor. Ya vemos la pantalla en PowerPoint. Atento a su cámara. Mónica Lisset. Mónica. Tenemos problemas con Mónica también. Ni audio ni Mónica. Sí, señor, ya voy. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, listo. Adelante. Bueno, listo. Buenos días, mi nombre es Mónica Pérez, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre, y junto con las doctoras Maribel Valencia y Ariel Figueroa, pediatras intensivistas, realizamos este trabajo que se titula Caracterización de pacientes pediátricos con síndrome hemofagocítico asociado a dengue grave en una institución pediátrica de Cali, Colombia. La infección por dengue varía y es endémica en nuestro medio, con una presentación clínica también variable que va desde síntomas autolimitados hasta disfunción multiorgánica. El síndrome hemofagocítico es una de sus complicaciones y se caracteriza por la activación descontrolada y exagerada del sistema inmune. Nuestro objetivo fue caracterizar pacientes pediátricos con síndrome hemofagocítico secundario a dengue grave, y por lo cual realizamos un estudio observacional descriptivo tipo serie de casos, en el cual incluimos pacientes menores de 18 años atendidos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020, que cumplieron con los criterios de diagnóstico de dengue grave y al menos 5 de 8 criterios para síndrome hemofagocítico, según los criterios propuestos en el 2004. Entonces, lo que encontramos fueron 7 pacientes que cumplieron con estos criterios. 6 de 7 de ellos eran de género masculino, con un rango de edad entre 3 años a 12 años y una edad media de 7.7 años. Todos presentaron shock, hemorragia y requerimiento de soporte inotrópico, excepto uno que fue el paciente de menor edad de 3 años. Este paciente tampoco requirió ventilación mecánica ni presentó falla renal, y dentro de los pacientes que presentaron falla renal, solamente uno no requirió terapia de reemplazo renal. Según los parámetros de laboratorio que observamos y que necesitábamos para categorizar a estos pacientes dentro de los criterios diagnósticos de síndrome hemofagocítico, tenemos la hemoglobina, los neutrófilos, las plaquetas, la ferritina, los triglicéridos y el fibrinógeno. Dentro de los que más vimos que variaron en cuanto a la estancia hospitalaria fueron la hemoglobina, con un rango entre 4.6 a 18.1 y un promedio de 10.2. Las plaquetas con un rango entre 13.000 a 910.000, con un promedio de 252.714, y la ferritina, que persistía frecuentemente elevada con un promedio de 42.839.
Entonces, nosotros encontramos que el sistema mayor comprometido fue el sistema respiratorio, seguido del hematológico y en tercer lugar el compromiso renal. 6 de 7 pacientes requirieron soporte inotrópico, 5 de 7 pacientes requirieron ventilación mecánica y 4 de ellos requirieron terapia de reemplazo renal. Y de acuerdo a los criterios diagnósticos que tuvimos en cuanto a según los criterios de síndrome hemofagocítico, observamos que todos presentaron fiebre, esplenomegalia, trombocitopenia, hiperferritinemia e hipofibrinogenemia. Solo 6 de 7 presentaron anemia, 4 de 7 hipertrigliceridemia y células hemofagocíticas en médula ósea, y solamente un paciente presentó neutropenia. En cuanto a la discusión, nosotros observamos entonces que la infección por dengue se observó mayor a finales del año 2019 y principios del 2020. Esto también documentado en el boletín epidemiológico de la semana 13 del 2020. Y en cuanto a la literatura, vimos estudios principalmente realizados en la India, también 2 de estudios observacionales descriptivos, uno de ellos realizado por Batallar y colaboradores, donde observaron mayor hemofagocitosis en 7 de 7 pacientes. En nuestro estudio solamente fueron 5 de 7 pacientes y ellos observaron menor compromiso de esplenomegalia en 1 de 7 pacientes. En nuestro estudio todos presentaron esplenomegalia. Con respecto a Chantae colaboradores, solamente de 3 de los 9 pacientes que obtuvieron presentaron hemofagocitosis. Y un estudio que fue el metaanálisis realizado por Jan y colaboradores, observaron hemofagocitosis en mayor proporción, en el 85.6%, y una hiperferritinemia en menor proporción, en 51.6%. Podemos concluir entonces que los niños con síndrome hemofagocítico pueden presentar disfunción multiorgánica con mayor compromiso respiratorio, hematológico y renal, que es importante sospecharlo en pacientes que presentan deterioro, principalmente con extravasación severa de plasma y shock, y el diagnóstico y tratamiento oportuno podría mejorar los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Entonces seguimos con Tiffany. Buenos días. Tiffany, ¿puede compartir, por favor, donde pueda? Es Pamela. Tiffany, Pamela, perdón. Tiffany. Adelante. Todo suyo, Pamela. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ya se puede y la escuchamos bien. Adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tiffany Pamela. Yo soy residente de pediatría de segundo año. Mis compañeros de investigación, Miguel Ángel Reyes, Ana María Campos Internos y el doctor Rafael Peña, cirujano pediátrico. Entonces, mi reporte de caso y revisión de la literatura, invaginación intestinal idiopática, ileoileal, ileocólica en un paciente preescolar. Entonces, que es importante tener en cuenta que la invaginación intestinal es la introducción de un segmento del intestino a su mesenterio, generalmente más distal. Entonces, esto que genera compresión, edema local, aumento y éstasis y aumento de la presión tisular, generándome cambios isquémicos, necrosis intestinal y perforación, que generalmente es lo que nos genera la complicación en el paciente, generándome traslocación bacteriana y un abdomen agudo. Les presento el caso clínico, un paciente masculino de 4 años, fruto de primera gestación sin antecedentes de importancia, quien ingresa por 8 días de dolor abdominal intermitente, cuadros eméticos y fiebre. Al ingreso, el paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, dolor a nivel de cuadrante inferior derecho. Inicialmente, pues se consideró un plastrón apendicular, por lo que no se generó o no se hizo cirugía emergente ante el tiempo de evolución del cuadro. Se le hizo inicialmente una radiografía de abdomen, evidenciando niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal, sobre todo en la parte del colon izquierdo y dilatación de asas. Entonces, en ese momento se consideró la obstrucción intestinal y su plastrón apendicular. Se le realizó una ecografía de abdomen, evidenciando 150 cc de líquido y inflamación a nivel del apéndice, por lo que se confirmó el diagnóstico de plastrón apendicular. Sin embargo, el paciente tuvo deterioro clínico, ingresó a UCI, el paciente tenía estabilidad hemodinámica, entonces se llevó a una laparoscopia diagnóstica y aquí se evidenció una invaginación ileoileal, ileocólica,
con un segmento necrótico y múltiples perforaciones. Al paciente se le hizo la reducción intraoperatoria, o se le hizo una resección de 40 centímetros del segmento necrótico y su anastomosis. Que debemos tener en cuenta acá que típicamente la invaginación intestinal se ve entre los 6 y los 36 meses de edad, con un pico de incidencia entre los 5 y los 9 meses. Y esta es una de las causas más comunes de obstrucción intestinal en este grupo etario. Pero nuestro paciente pues se nos sale de nuestro rango típico pues porque tenía pues 4 años. En cuanto a la patología, pues es cambios de isquemia e inflamación mixta severa con un apéndice completamente sano. En cuanto a las causas, tenemos que el 90% de la invaginación son idiopáticas o primarias, pero también tenemos un 10% de causas secundarias. La más frecuente es el divertículo de Meckel, alguna complicación asociada como una fibrosis quística o enfermedad de base del paciente, infecciones respiratorias o otras etiologías como pólipos. Acá podemos encontrar las formas de presentación de la invaginación, en donde la más frecuente es la iliocólica, pero podemos ver que nuestro paciente tenía 2 formas de presentación, la iliocólica y la iloileal, que se presenta en el menos del 6% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos una triada: dolor abdominal, que generalmente es tipo cólico, presentación intermitente e intensa, las heces en jalea grosela, que es la imagen que vemos en la imagen superior, y una masa abdominal que generalmente se presenta en forma de salchicha. Esta triada se presenta más o menos entre el 7 al 40% de los casos, y pues ya cuando el paciente tiene perforación, pues es un signo de irritación peritoneal. En cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos que la ecografía abdominal es el método más utilizado, con una sensibilidad del 98% y una especificidad entre el 88 al 100%. También tenemos otras opciones como la radiografía, la tomografía de abdomen y pues la cirugía exploratoria, que pues fue la que tuvo nuestro paciente. También, como vimos, en la ecografía abdominal no tuvimos esos signos clínicos importantes, que son el signo de la dona, que tiene un centro hiperecoico y pues evidencia ahí la invaginación, y acá en el corte transversal vemos la forma de riñón en forma de salchicha, también con un centro tubular hiperecoico, que no lo encontramos tampoco en la ecografía de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos que nuestra primera línea de manejo es la reducción radiológica por enema. Cuando tenemos intentos fallidos o no se puede realizar, la segunda línea de manejo es nuestra intervención quirúrgica, que tenemos la laparoscopia diagnóstica y la laparotomía. En cuanto a las dos, no hay evidencia que una sea superior a la otra en términos de complicaciones, pero sí tenemos que nuestro abordaje por la vía laparoscopia reduce la estancia hospitalaria después del procedimiento. En cuanto a mensajes para llevar a casa, entonces tenemos que en los últimos 10 años no hay cambios significativos en cuanto al tratamiento de la invaginación. Nuestro método de elección es la reducción radiológica, pero también tenemos la opción de las intervenciones quirúrgicas, en especial la laparoscopia diagnóstica. En cuanto al paciente, es muy importante individualizar cada paciente, porque vemos que este paciente pues fue raro en cuanto a su edad de presentación. Siempre considerar este diagnóstico en niños fuera de rangos de edad, sobre todo los que llegan con un abdomen agudo o una clínica de obstrucción intestinal. Es importante pues individualizar el paciente para definir si necesita tratamiento médico versus quirúrgico, hacer el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno para evitar las complicaciones en los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Todos los que acabaron de exponer, por favor, atentos. Vamos a hacer 2 preguntas dado el tiempo. Le voy a dar al profesor, a Juan Pablo, para que comience, y luego la doctora Ornella. Bueno, primero que todo, felicitarlos a todos. Unos casos clínicos bastante interesantes. Tengo pregunta para el doctor José Danilo y para la doctora Mónica Pérez. Comenzando con el doctor José Danilo. ¿Cómo se tomó la decisión de realización de neumonectomía versus realizar reimplante bronquial derecho? Y la segunda pregunta, con respecto al síndrome de postneumonectomía, ¿cómo deciden la implantación de expansores pulmonares versus no implementación? Con respecto a la primera pregunta, lo de la decisión de la neumonectomía versus el reimplante del bronquio, al revisar pues todo el proceso de la literatura y hacer la junta médica con los distintos especialistas, nos dimos cuenta que este paciente se beneficiaba mucho más de la neumonectomía, ya que como tal su pulmón derecho se encontraba hipoplásico, tenía ya una alteración en su desarrollo y además ya había tenido procesos de inflamación e infección debido a valga la redundancia, todos sus procesos infecciosos que había tenido y de broncoaspiración. En ese orden de ideas, pues se beneficiaba mucho más de la neumonectomía.
Además, con respecto al reimplante del bronquio, en ese paciente también el bronquio estaba hipoplásico, no tenía un tamaño adecuado y de todas maneras se iba a dirigir, en caso de que se hiciera un reimplante, a un pulmón que estaba ya muy enfermo. Entonces, con esas dos situaciones se prefirió realizar neumonectomía en vez de hacer un reimplante de bronquio. Y con respecto a la otra pregunta, con la colocación de los expansores pulmonares, la bibliografía avala las dos conductas, dependiendo ya de la decisión como que se haga en la junta médica. Una conducta puede ser no colocar ningún expansor pulmonar, ya que embriológicamente ese feto y luego el recién nacido y el lactante se ha adaptado a su configuración anatómica que tiene en ese momento. Entonces, una bibliografía dice que se puede hacer la neumonectomía y se puede dejar sin expansores pulmonares. La otra parte de la bibliografía dice que efectivamente se podría colocar los expansores pulmonares y así se evita que el mediastino se desplace hacia el lugar donde se hizo la neumonectomía y así se evita que se vaya a acodar o vascular el paquete vascular contralateral que está sano y también el otro bronquio del lado izquierdo en este caso que estaba sano. Entonces, con beneficio para el paciente se decidió colocar los expansores pulmonares para evitar ese acodamiento y ese desplazamiento del mediastino y que posiblemente se fuera a perder el único pulmón bronquio que el paciente ya iba a tener. ¿Puedo intervenir? Buenos días. Estamos muy cortos de tiempo, qué pena que la interrumpa allí. Listo, gracias. Juan Pablo va a seguir. Muchas gracias, José Danilo. Para la pregunta para la doctora Mónica Pérez, ¿por qué dentro de los criterios de síndrome hemofagocítico que ustedes analizaron no están los otros dos criterios, que son el marcador CD25 y natural killer? Sí, señor. Esos también hacen parte dentro de los 8 criterios para síndrome hemofagocítico. Esos no fueron analizados porque en nuestra institución no realizan estos estudios, toca remitirlos a otro tipo de laboratorio y pues se demoran mucho en llegar. Simplemente con los criterios clínicos de los cuales pues observamos más la presencia o ausencia de las células hemofagocíticas en la médula ósea, con esos tuvimos al menos 5 de los 8 criterios que son los necesarios para el diagnóstico del síndrome hemofagocítico. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias, doctora. Ornella, una última pregunta creo que tiene usted. No la escuchamos. Sí, doctor, tengo una pregunta para la doctora Ana María Aristizábal. Ana María, yo quería preguntarte, muy interesante el caso que presentaste. Tú mencionaste que este tipo de miocardiopatía tiene una asociación, algunas alteraciones genéticas dentro de la que definiste la alteración del gen FNLC. Mi pregunta es si de pronto en lo que revisaste en la literatura encontraste que había una asociación de presentación de la miocardiopatía a edad más temprana, teniendo en cuenta que con frecuencia debuta en la adolescencia. Luego, yo quisiera saber si de pronto esta alteración genética se ha asociado a presentación más temprana de esta alteración cardíaca, de pronto en lo revisado en la literatura. Buenos días, doctora. Bueno, no, la verdad es que efectivamente esta variación o este resultado en este gen en realidad no ha sido notificado o publicado pues en la literatura en pacientes tan de corta edad. Sí. Por eso es que es tan llamativo desde el punto de vista genético y nos encontramos haciendo estudios adicionales, ya el padre tiene el resultado, igualmente es positivo, vamos a hacerle estudios a los abuelos porque el padre hasta el momento tiene un trastorno a la repolarización en un holter, pero es completamente asintomático. Entonces, desde el punto de vista genético es bastante llamativo porque las mutaciones que se han notificado pues en la literatura son en pacientes en la tercera o cuarta década de la vida. Esta paciente debutó más o menos a los 5 o 6 años, por lo tanto pues es tan llamativo y nos encontramos terminando todo el estudio genético para poder publicar. Perfecto, muchas gracias, muy interesante. A usted, doctora, gracias. Y bueno, tengo una pregunta para la doctora Mónica Pérez, que mencionó un caso acerca del síndrome hemofagocítico y dengue. Quería preguntarle si de pronto en lo revisado ella pudo haber encontrado asociación específica con algún serotipo de dengue, teniendo en cuenta que se presentó obviamente más el síndrome hemofagocítico en los pacientes con dengue grave.
Y asimismo, teniendo en cuenta que el dengue grave se asocia a algunos serotipos, quería ver si de pronto Mónica había encontrado pues directamente o lo habían buscado de pronto tipificar específicamente ese serotipo de dengue en la institución. Bueno, doctora, en cuanto a los pacientes que tuvimos con dengue grave, no todos se les hizo la serotipificación del dengue, entonces solamente a uno de ellos se le hizo, por lo cual pues no pudimos pues hacer esa correlación en cuanto al tipo de serotipo de dengue y el síndrome hemofagocítico. Pero en la literatura de pronto encontraste alguna asociación con alguno de ellos. No, doctora. No directamente. No directamente, no señora. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias a los jurados y gracias a los expositores. Por cuestión de tiempo tenemos que continuar.